Hola, bienvenidos al canal Asesinos en Serie de México y el Mundo. El día de hoy te traigo la historia del carnicero de Plainfield, Ed Gein. La policía de Wisconsin no podía creer los elementos que decoraban la caótica escena. Un cinturón hecho con pezones de mujeres, varias sillas y una lámpara tapizada con piel humana. Un corsé elaborado con un torso, narices, uñas, máscaras creadas con rostro, huesos, cráneos y el cuerpo de su última víctima colgado de los pies sin cabeza. Pero el desorden de la planta baja contrastaba con la pulcritud de la parte superior de la vivienda, donde el asesino que marcó a fuego la cultura había cuidado a su madre hasta su muerte. La historia de Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield, inspiró a los personajes de Norman Bates de Psicosis, Leatherface de La Masacre de Texas y Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes. Pero, ¿cómo se transformó este granjero anónimo con esquizofrenia en un ícono cultural? Edward Theodore Gein, nacido el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Su padre, George Gein, era un borracho que tenía una tienda de comestibles, y su madre, Augusta Lerck, una ama de casa luterana que le temía a Dios. La familia se completaba con Henry, su hermano 4 años mayor. Posiblemente porque Augusta consideraba que La Crosse era una ciudad propensa al pecado, los Gein se mudaron 8 años más tarde a una granja de 80 hectáreas en el pequeño poblado de Plainfield, donde poco a poco Ed cosechó la relación de amor-odio que marcó el vínculo con su madre y forjó su historia. Augusta era una ferviente religiosa que creía en el apocalipsis y consideraba que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres. Obligaba a sus hijos a leer la Biblia a diario, en especial el Antiguo Testamento, que interpretaba casi literalmente. Solo había tenido sexo con su marido para procrear. No creía en la amistad y castigaba a sus hijos si los veía jugando con sus compañeros. Aunque algunas versiones aseguran que Ed fue un buen estudiante, sus vecinos lo desmienten. Apenas llegó hasta el 7º grado y abandonó la escuela para trabajar en la granja. Lo hizo hasta que en 1940 falleció su padre, lo que obligó a los hermanos Gein a salir para buscar trabajo. Ed hacía pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de sus vecinos. Siempre se dijo que se entendía mejor con los niños que con los adultos. Aunque era diferente, todos confiaban en él. Lo definían como un raro inofensivo. Probablemente la primer víctima de un adolescente Eddie fue su hermano. Los dos trabajaban duro. Pero Henry tenía su propia lectura del mundo y había empezado a criticar la manera de ser de Augusta. A Ed le incomodaba escucharlo hablar mal de su madre, pero lo que más le molestaba era que cuestionara el evidente complejo de Edipo que había desarrollado. Fue en ese contexto que el 16 de mayo de 1944 se produjo un confuso incendio dentro de los campos de la familia. El fuego se descontroló y se extendió hasta la casa de los Gein. Cuando los bomberos terminaron de extinguir las llamas, se dieron cuenta de que Henry se había desaparecido y lo empezaron a buscar. Su cuerpo fue hallado al atardecer. Estaba boca abajo y tenía señales de haber sido atacado. Las investigaciones demostraron poco después que había muerto asfixiado, pero el caso prácticamente no se investigó. La muerte de Henry le dio vía libre a la relación casi incestuosa de Ed y Augusta, pero apenas unos meses después
la mujer sufrió una apoplejía que la dejó paralizada, y en algún momento de 1945 padeció otro ataque. Su hijo la cuidó con devoción hasta su último día. Augusta falleció el 29 de diciembre de 1945. Ed había perdido su último vínculo con la cordura. No tenía con quién hablar. Se concentró entonces en sus fantasías. Mary Hogan murió el 8 de diciembre de 1954. Años después, cuando la policía llegó a la casa de Ed, encontró su cabeza en una bolsa. En el siglo XXI, el asesino habría sido encontrado a las pocas horas porque había pistas muy concretas, pero en los años 50 su crimen podía haber permanecido impune. La víctima había superado 2 divorcios y había llegado al poblado de Plainfield desde Dallas. Atendía un bar y tenía la capacidad de lidiar con los borrachos del pueblo. Era corpulenta y mal hablada. Insultaba cada 2 palabras. Muchas personas aseguraron que para Ed era una versión grotesca de su madre. Todo indica que a las 16 horas de ese 8 de diciembre, la mujer cerró el local, pero dejó entrar a Ed a tomar un café. Esa tarde, un granjero ingresó al establecimiento para comprarle un helado a su hija y encontró en el suelo una enorme mancha de sangre y un cartucho. Se notaba que un cuerpo había sido arrastrado desde atrás de la barra hasta el estacionamiento, donde se veía con claridad las marcas de los neumáticos de un auto sobre la nieve. En el interior del bar había una taza con una mancha de sangre y parte de una huella digital. El último crimen en Plainfield había sido en 1853. Un siglo después, unas 700 personas vivían allí y pasaba lo que ocurre en todos los pueblos, en donde todo el mundo se conoce. Nadie se imagina que su vecino sea un asesino en serie. La violencia en el imaginario colectivo está lejos, en las grandes ciudades. Las peculiaridades de Gay pasaron desapercibidas, no porque no fueran vecinas, sino porque los demás se hicieron de la vista gorda. La desaparición de Mary Hogan comenzó a ser investigada por un inexperto alguacil que solo había visto cadáveres durante la Segunda Guerra Mundial, pero que poco y nada sabía de criminología y quizás nunca pensó en encontrarse con un caso así. Los rumores en el pueblo eran de lo más verdaderos de la cruel maldición de que Mary Hogan había sido secuestrada por la mafia. El crimen por el que finalmente fue descubierto fue sencillamente fue brutal, claro, pero a ningún asesino que quiere permanecer impune se le ocurría dejar tantos rastros. La última víctima fue la dueña de una ferretería, Bernice Gordon. En el anochecer del 15 de noviembre de 1945, Ed ingresó al local porque era un cliente ambulante y compró un galón de artículos gratis. Acordó regresar por la mañana temprano. Al otro día empezó la temporada de caza de ciervos. La costumbre indicaba que todos los hombres desfilaban hacia el bosque y volvían al atardecer con sus trofeos que colgaban en la entrada de sus establos y exhibían después de desollarlos. Aquel día en el pueblo se empezó a comentar que era raro que Bernice no abriera la ferretería. Cuando su hijo regresó de cazar, inmediatamente dio aviso a la policía que su madre había desaparecido, y no tardó en apuntar a Ed como sospechoso, pues su nombre figuraba en la última factura de venta. Todos los caminos conducían a la granja de Ed Gein. Ed
Ni siquiera se ocupó en esconder el cuerpo de Bernice. Lo había colgado de las piernas en un galpón que lindaba con su vivienda y le había puesto unos ganchos en las orejas, por lo que la policía creyó que lo iba a usar para decorar el techo de su casa. Como a los ciervos, Ed la había destripado. Era su trofeo. Frente a una estufa estaba su corazón y en una bolsa su cabeza. En medio de la oscuridad, ya que la granja no tenía luz, la policía fue descubriendo con la ayuda de linternas la terrorífica escena. Junto a más de una década de basura acumulada, posaban fragmentos humanos y objetos que Ed había hecho con partes humanas, como cuencos hechos con cráneos y numerosas obras tapizadas con piel humana, como una papelera y sillas. También había una lámpara hecha con rostros humanos, además del cordón de una ventana hecho con labios. Había incluso un corsé hecho con un torso y un cinturón con pezones. En una bolsa estaba el rostro de Mary Hogan y en una caja su cabeza. El desorden de la casa se convertiría con los años en el prototipo de vivienda que Hollywood adoptó para los asesinos seriales de sus filmes. Cuando la policía llegó a la habitación de arriba, la puerta estaba cerrada. Los uniformados esperaban lo peor. Sin embargo, su interior estaba intacto. Era el lugar en el que Ed había cuidado a Augusta, su madre. Más allá de la humedad, todo estaba impecable. La cama estaba tendida y en la mesa de luz posaba una Biblia. Estuvo 30 horas en silencio, pero cuando le dijeron que lo iban a poner frente al cadáver de Bernice, Ed abrió la boca, pidió una tarta de manzana y confesó. Era el final del psicótico anónimo y el inicio de un ícono cultural conocido como el carnicero de Plainfield, cuya historia llegaría al cine e inspiraría a emblemáticos personajes. Además de los crímenes que se le comprobaron, Ed confesó que desde la muerte de su madre hizo unas 40 visitas al cementerio. Solía leer los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a mujeres, y esa misma noche profanaba las tumbas. En algunos casos robó cuerpos enteros, en otros solo algunas partes. A Ed lo evaluaron durante un mes. El 6 de enero de 1958 se realizó una audiencia en la que los peritos informaron su diagnóstico: esquizofrénico, propenso a sufrir alucinaciones, por lo que fue recluido en un hospital psiquiátrico. Los empleados del hospital comentaban que Ed se portaba bien, solía leer el diario y casi no conversaba. Y así estuvo hasta que en 1968 una junta médica notificó a la justicia que estaba listo para ser sometido a un juicio. Fueron 9 días de audiencia, hasta que lo hallaron culpable de asesinar a Bernice Worden. Después fue alojado en un nuevo hospital psiquiátrico. Ed pasó sus últimos días en su cama. Murió de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años. Lo enterraron junto a Augusta en un cementerio de Plainfield. Esto ha sido todo por hoy en tu canal Asesinos en Serie de México y el Mundo. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, le des like y compartas el video para llegar a más personas que, como a ti, le gustan las historias de asesinos en serie.